Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de buena energía y por supuesto, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las noticias del entretenimiento turco. Hoy, chicos y chicas, vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado muchísima conversación y que, sinceramente, a mí también me ha tenido súper intrigado, Hande Erçel y la supuesta reacción de Kerem Bürsin. Sí, lo han adivinado. Vamos a desmenuzar todo lo que sucedió con la exitosa carrera de Hande, su reciente éxito, y la reacción, o la supuesta reacción, de Kerem. ¿Qué pasó realmente? ¿Hay algo más detrás de todo esto? Prepárense porque les prometo que vamos a bucear en los detalles, a analizar cada rumor, cada comentario, cada foto, y a sacar nuestras propias conclusiones. Pero antes de que empecemos con este chismecito delicioso, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Semanalmente les traigo las últimas noticias, chismes, análisis y todo lo que necesitan saber sobre el mundo de las series turcas y sus protagonistas. Así que suscríbanse ya. No se lo pierdan. Bien, ahora sí, manos a la obra. Empecemos por el principio. Hande Erçel, para aquellos que no la conocen, es una de las actrices turcas más famosas y queridas del momento. Su talento, su belleza y su carisma la han catapultado al estrellato internacional. Y no es para menos. Ha protagonizado series que han roto récords de audiencia como Love is in the Air, que por cierto, fue un éxito rotundo en muchísimos países, incluyendo España y Latinoamérica. En esta serie, Hande compartió protagonismo con, sí, lo adivinaron, Kerem Bürsin. La química entre Hande y Kerem en Love is in the Air fue tan palpable, tan electrizante, que los fans no tardaron en comenzar a soñar con una relación real entre ellos. Y vaya si lo lograron. Durante un tiempo Hande y Kerem fueron pareja, y se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas por el público. Todo el mundo quería saber qué hacían, dónde iban, qué se decían, eran la pareja perfecta a los ojos de muchos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la relación llegó a su fin. Y como es costumbre, los rumores y las especulaciones no tardaron en aparecer. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Hubo infidelidades? ¿Diferencias irreconciliables? Las preguntas eran muchas y las respuestas pocas. Después de la ruptura, tanto Hande como Kerem siguieron adelante con sus vidas y sus carreras. Hande, como ya mencioné, continuó cosechando éxitos. Y aquí es donde entra en juego el tema central de nuestro vídeo, el triunfo de Hande y la supuesta reacción de Kerem. Recientemente Hande ha protagonizado un nuevo proyecto, una serie que ha generado muchísima expectativa y que ha sido muy bien recibida por el público y la crítica. No voy a decir el nombre de la serie para no spoilear a quienes aún no la han visto, pero puedo asegurarles que ha sido un éxito rotundo. Hande ha demostrado una vez más su talento y su capacidad para conectar con el público. Su actuación ha sido elogiada, su personaje ha conquistado corazones, en resumen, Hande ha vuelto a triunfar. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque, ¿cómo reaccionó Kerem ante el éxito de Hande? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Hubo alguna señal, alguna indirecta, algún comentario que nos diera una pista sobre sus sentimientos? Aquí es donde entramos en el terreno de los rumores, las especulaciones y por supuesto, el análisis minucioso de las redes sociales. Porque seamos sinceros, las redes sociales son el termómetro de la fama, el lugar donde se cuecen los chismes y donde los fans pueden seguir de cerca la vida de sus ídolos. Lo cierto es que al principio no hubo una reacción pública por parte de Kerem. Al menos no una reacción directa. No hizo ningún comentario en sus redes sociales, no dio ninguna entrevista. Parecía que estaba manteniendo un perfil bajo concentrado en sus propios proyectos. Pero como suele suceder en estos casos, los fans no se quedaron quietos. Comenzaron a analizar cada publicación, cada like, cada comentario de Kerem. Buscaban pistas, señales, cualquier indicio que les diera una idea de cómo se sentía. Y aquí es donde las cosas se pusieron, bueno, digamos que interesantes. Empezaron a circular rumores sobre una supuesta incomodidad por parte de Kerem. Se decía que no le gustaba la atención que Hande estaba recibiendo, que sentía celos de su éxito, que bueno, las posibilidades eran infinitas.
¿De dónde salieron estos rumores? Pues principalmente de las redes sociales. Fans que afirmaban haber visto a Kerem reaccionar de manera extraña a ciertas publicaciones sobre Hande. Comentarios que insinuaban que no estaba contento con el éxito de su expareja. Y por supuesto el análisis exhaustivo de cada foto, cada vídeo, cada like. Lo cierto es que sin pruebas concretas, todo esto se quedó en el terreno de los rumores. No había ninguna evidencia sólida que demostrara que Kerem se sintiera incómodo o celoso. Pero como suele suceder, los rumores corrieron como la pólvora, y la especulación se disparó. La situación se complicó aún más cuando algunos medios de comunicación comenzaron a hacerse eco de estos rumores. Artículos, noticias, reportajes, todos especulando sobre la supuesta reacción de Kerem ante el éxito de Hande. Y por supuesto, las redes sociales se incendiaron. Los fans de Hande defendían su éxito a capa y espada. Los fans de Kerem, por otro lado, salían en su defensa, asegurando que los rumores eran infundados y que Kerem estaba feliz por Hande. En medio de todo este revuelo, Kerem, fiel a su estilo, no hizo ninguna declaración oficial. No negó los rumores, no los confirmó. Simplemente siguió adelante con su vida y su carrera. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. ¿Por qué? ¿Cómo interpretar esta falta de reacción? ¿Es una señal de incomodidad? ¿O simplemente es una forma de no darle importancia a los rumores? La verdad, chicos y chicas, es que nadie lo sabe con certeza. Solo Kerem conoce la verdad de sus sentimientos. Pero lo que sí podemos hacer es analizar los hechos, las pruebas y sacar nuestras propias conclusiones. Y aquí es donde entramos en el análisis de las redes sociales. Porque aunque Kerem no haya hecho ninguna declaración oficial, sus acciones en las redes sociales sí que nos pueden dar algunas pistas. ¿Qué ha estado haciendo Kerem en las redes sociales? ¿Ha seguido a Hande? ¿Le ha dado like a alguna publicación sobre ella? ¿Ha comentado algo sobre su éxito? La respuesta es no. Al menos, no de forma directa. No ha seguido a Hande, no le ha dado like a ninguna publicación, y no ha comentado nada sobre su éxito. ¿Pero qué significa esto? ¿Significa que está incómodo? ¿Significa que no está contento con el éxito de Hande? Pues de nuevo la respuesta es, no lo sabemos con certeza. Podría significar muchas cosas. Podría significar que simplemente quiere mantener la distancia, que no quiere avivar los rumores, que prefiere no involucrarse en el drama. O podría significar algo completamente diferente. Lo cierto es que en el mundo del espectáculo, las acciones hablan más que las palabras. Y en este caso, la falta de acción de Kerem en las redes sociales ha alimentado aún más los rumores y la especulación. Pero, ¿qué podemos decir con certeza sobre todo esto? Lo que sí sabemos es que Hande ha triunfado. Su nueva serie ha sido un éxito rotundo y su talento ha sido reconocido y aplaudido por el público y la crítica. Lo que también sabemos es que Kerem no ha hecho ninguna declaración oficial sobre el tema. No ha confirmado ni desmentido los rumores sobre su supuesta incomodidad. Lo que también sabemos es que las redes sociales han sido el caldo de cultivo de los rumores y la especulación. Los fans han analizado cada movimiento, cada like, cada comentario buscando pistas sobre los sentimientos de Kerem. Y por último, lo que también sabemos es que Hande y Kerem han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Ambos están trabajando en nuevos proyectos, y ambos siguen siendo muy queridos por el público. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? Pues la conclusión es que en realidad, no podemos saber con certeza cómo se siente Kerem. Solo él conoce la verdad de sus sentimientos. Pero lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre todo lo que ha sucedido, analizar los hechos y sacar nuestras propias conclusiones. En mi opinión, creo que es importante respetar la privacidad de ambos. Ellos han decidido seguir adelante con sus vidas, y es importante que les demos su espacio. También creo que es importante no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, y es fácil caer en la trampa de la desinformación. Y por último, creo que es importante celebrar el éxito de Hande. Se lo merece. Ha trabajado duro, ha demostrado su talento y ha conquistado el corazón de millones de personas. Así que en resumen, Hande Erçel triunfó. Kerem Bürsin no ha hecho declaraciones públicas directas sobre el asunto,
las redes sociales están que arden y nosotros, sus fans, estamos aquí para disfrutar de este drama, con mucho respeto por supuesto. Hemos analizado la situación, hemos explorado los rumores, y hemos sacado nuestras propias conclusiones. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem está incómodo? ¿Creen que está feliz por Hande? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encantaría leerlos y debatir con ustedes. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis, que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho o activar la campanita de notificaciones, para no perderse ningún vídeo, y por supuesto, dejar sus comentarios. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones, y saber que estamos conectados por nuestra pasión por las series turcas. Y ahora, como siempre, les pido que me ayuden a hacer crecer este canal. Denle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme para todos. Y que tengan un día maravilloso. Adiós.